Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la franja horaria del planeta desde la que nos seguís. Mi nombre es Susana y os doy la bienvenida a las conferencias en directo de Mindalia. Mindalia es una red social de ayuda a través del pensamiento que trabaja por la divulgación del conocimiento y que está compuesta por Mindalia.com, una página web en la que encontraréis noticias y artículos de interés, Mindalia Radio y Mindalia Televisión, plataforma desde la que os ofrecemos estas conferencias. Recordaos a todos los que hoy nos acompañáis, desde lugares tan diferentes como Perú, Chile, Uruguay, México, España, Estados Unidos, Bélgica y muchos otros sitios, que tenemos un chat en el que estaremos interconectados durante toda la conferencia y en el que podréis ir hablando a lo largo de la explicación que nos ofrecerá la ponente de hoy o plasmando vuestras dudas. Para las preguntas también contamos con un icono de interrogación que voy a activar ahora mismo, y en el que podréis plantear pues preguntas acerca de la conferencia que os vayan surgiendo y que no tendréis que esperar al final, podréis hacerlo durante toda la ponencia, aunque será una vez concluya la exposición de la ponente cuando se las planteemos. Es el momento de presentarla. Hoy tenemos con nosotros a Rosetta Forner y va a ofrecer la conferencia El secreto está en el genio. Rosetta es experta en despertar la genialidad en el ser humano, emociones inteligentes, management vital y ejecutivo humanista, liderazgo creativo de equipos de trabajo, mujeres y liderazgo emocional y vital, y seres humanos en busca del sentido de su vida que quieren asumir las riendas emocionales y sacarle partido a sus recursos y dones. Así que, sin más dilación, vamos a darle la bienvenida a Rosetta. Muy buenas tardes. Buenas nit, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas horas a dadas. Pues aquí estamos esperando que comiences a explicarnos eso que hoy nos traes. Sí, lo del secreto está en el genio. Bien, sí, El secreto está en el genio es el título de uno de mis libros publicados en RBA, donde el título original era De la libertad a la genialidad. Y el subtítulo de la conferencia de hoy también habéis visto algunos que pone el líder nace y el manager se hace. ¿Por qué eso de la libertad a la genialidad? Porque el genio puede ser el carácter, pero también son todas las características que llevamos dentro de nosotros. La verdad es que al final pasa todo por mostrarle al mundo quiénes somos. Por eso yo me empeño en que la gente descubra si es o no un líder nato o, en caso de que no lo sea, pues bueno, que se dedique a ser un buen manager. ¿Por qué estoy convencida de que el líder nace y el manager se hace? Porque hay características que vienen con nosotros al nacer. Vamos a establecer una diferencia. ¿Bien? Está el que todos somos incompetentes en algo. Eso es una cosa. No quiere decir que como identidad yo sea una incompetente, sino que en cuanto a habilidades, pues si nunca he aprendido alemán, obviamente, en cuanto al alemán, por ejemplo, yo soy incompetente. Estoy en el nivel de incompetencia. Obviamente, si empezase a ir a clases de alemán, llegaría un momento en el cual podría ser pues semicompetente y si siguiese yendo y practicando, incluso se me diesen bien los idiomas y fuese a clase todos los días, me lo tomase en serio, llegaría a ser competente. Claro, si me fuese a vivir a Alemania, ya llegaría un momento en el cual alcanzaría el nivel de virtuosismo. Es decir, incompetencia, el primer estadio. A veces somos inconscientes, es decir, no sabemos que somos incompetentes. Luego pasamos a la fase saber que somos incompetentes, entonces decidimos ponerle remedio y empezamos ya en el apartado, el nivel competentes, siendo al principio los beginners los que empiezan a ser competentes hasta ser totalmente competentes. Y luego la siguiente fase, el virtuosismo, es cuando parece que nos sale absolutamente natural. ¿Bien? Pero no, es una cosa que estamos practicando muchísimo. Y ahí se termina, porque el virtuoso, por más que practique, nunca llega a ser un genio. La genialidad
es algo que viene con nosotros al nacer. Sería, por ejemplo, alguien que sin ir a ningún sitio a aprender idiomas, con solo escucharlos, donde fuese de vacaciones o interaccionarse con gente, pillase el idioma al vuelo. Mozart, por ejemplo, era un genio de la música. No fue a ningún sitio a aprender a tocar y a componer música. Picasso era un genio de los pinceles, nació con él, igual que Gustav Klimt, que muchos de los pintores geniales o de los músicos o científicos que nos ha dado el mundo. ¿Qué sucede? Que solo hay unos pocos que sean genios. No, yo estoy convencida que todas las personas tenemos talentos con T mayúscula y talentos con T minúscula. ¿Bien? Todo el mundo tenemos una gracia. Lo que sucede es que hay gente que espera que su genialidad le proporcione riqueza o el premio Nobel. Y si no le proporciona la riqueza, el éxito social, el premio Nobel, entonces concluye que no tiene esa genialidad. La verdad es que la genialidad en nosotros no aparece diciendo, hola, con un letrero, aquí soy yo, la genialidad. No. Requiere de la libertad y la rebeldía para poderse manifestar. Porque claro, si yo decido pensar que como no ha aparecido el letrero de la genialidad, resulta que no soy genio en nada, y entiendo que la genialidad pues puede ser eso, componer música desde pequeña, y a lo mejor tengo una genialidad para cultivar flores, ¿por qué no? O para cuidar a niños, o para entrenar a otras personas, cada uno tenemos una genialidad. Bien, como os decía, se necesita y requiere de la libertad y la rebeldía para que la genialidad en nosotros, cualquiera que sea ese tipo de genialidad específica, se manifieste. Por eso yo os decía que el título del libro es El secreto está en el genio y su subtítulo original detrás era De la libertad a la genialidad, pasando por la rebeldía. La rebeldía es el mecanismo que tenemos de supervivencia que es común a los genios y a los supervivientes. El rebelde se convierte en el líder de su propia vida. Piensa por sí mismo, opina por sí mismo, tiene sus propias leyes y sus propias pautas. También hubo un psicólogo norteamericano que lo bautizó como el fuera de ley. No el fuera de ley ilegal, que vaya contra la ley esa de la justicia. No, no. Se refiere al fuera de ley de la sociedad, lo que yo he bautizado como el club del redil. Entonces, si uno se atreve a quedar bien consigo mismo, si uno se atreve a hacer oídos sordos a todo lo que cuentan por ahí fuera, porque claro, la sociedad, fijaros que es muy limitadora y la sociedad en verdad la formamos todos los humanos, aunque yo los dividí en humanos y en humanoides. ¿Bien? El humano es el que tiene muy claro que querer es poder y que todas las capacidades están dentro del ser humano. Basta con ir a buscarlas y luego sacarlas a pasear. Y el humanoide es el que se rige por creencias muy limitadoras y es no puedes, no debes, eso no se hace, eso no lo ha hecho nadie, tú ya eres demasiado mayor para hacer esto. Claro, fijaros que en la adolescencia somos rebeldes. ¿Somos rebeldes por qué? ¿Porque queremos tocar los cataplines de los padres? Ni muchísimo menos. Simplemente es el mecanismo de supervivencia que tenemos para defendernos y que el yo auténtico en nosotros se pueda mostrar, se pueda manifestar. Claro, si no existe ese permiso, esa libertad de ser yo, porque no me atrevo a ser rebelde, claro, ya puedo tener una genialidad, o dos o tres, que no se va a manifestar en mí. El genio, con esa acepción de carácter, claro, no va a estar. No estando, no se abre la cueva de los tesoros. Es como lo de la cueva de Ali Baba. ¿Cuál era el mantra o el código o el pin? Ábrete sésamo. En este caso, el ábrete sésamo nuestro es la rebeldía. Claro, seguro que estaréis pensando, a ver, Roseta, pero mostrarme tal cual soy, pues bueno, en fin, me van a dar con el ostracismo en las narices. Yo suelo decir que hay que pensar entre quedar bien con uno mismo y quedar bien con los demás, o no quedar mal con los demás. Claro, si yo quedo bien conmigo, entonces yo voy a ir a buscar mis principios, mis valores. ¿Cuál es mi código deontológico, ético, vital para manejarme en la vida? ¿Cuáles son mis creencias? Creencias me refiero a mi forma de pensar. En inglés se les llama beliefs. ¿Qué creencias tengo? Creo que la edad cronológica limita. Creo que mi clase social o mi origen social o mis
tipo de estudios me limitan, así será. O por el contrario, considero que soy, por ejemplo, un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Sí creo a la vez que yo soy un genio y que cualquiera puede serlo, pero yo me ocupo de mí, decido que yo soy genial, así será. Me será fácil abrir, es decir, entonaré el ábrete sésamo y todos los días estará abierto y podré encontrar mis tesoros y sacarlos a pasear. Y escogeré también cómo sacarlos a pasear. Pero claro, si la rebeldía también, por otro lado, la tengo mal posicionado, mal entendida, porque he decidido pensar que la rebeldía es mala o que las consecuencias que me va a traer son malas y trato de acoplarme a lo que quiere el Club del Redil o sociedad, os garantizo que la genialidad no saldrá a pasear. ¿Por qué? Porque ábrete sésamo no es pronunciado, no funciona, no se abre el sésamo. Es decir, la cueva no se abrirá, no saldrán vuestros tesoros. Claro, porque además existe otra cosa, sucede otra cosa, que cuando estamos conectados con nosotros porque creemos que somos lo mejor que nos ha pasado, porque uno vive acorde a sus principios éticos, siendo fiel a sus principios, ¿qué sucede? Que es muy fácil saber conocerse y contar con uno, sentirse respaldado, sentirse en liderar la vida propia, que en verdad ese es el mejor de todos los liderazgos, el liderar la vida propia. Mientras que si yo trato de quedar bien con los demás, en verdad no viviré conectada a mí, estaré desconectada de mí misma. Con lo cual, como estaré desconectada, tendré que recurrir al exterior, a la sociedad, a la referencia externa, para que me digan quién soy. Claro, el que me digan quién soy, ¿a quién acudiré? Pues normalmente me sentiré atraída por personas que se encuentren en el mismo tipo de situación que me encuentro yo, emocional y psicológicamente hablando. ¿Cómo me relaciono yo conmigo? Desconectada, no quiero saber nada de mí misma, vivo de espaldas a mí, necesito que sea la sociedad la que me nutra, la que me llene, la que dé sentido a mi vida, me sentiré atraído por personas desconectadas de sí mismas. Yo las llamo también personas que han bajado completamente la persiana. Es como si alguien tuviese la persiana totalmente baja. Vamos a decir que tenemos esta cortina. Si yo tuviese la persiana bajada la cortina, vosotros ahora mismo lo que veríais es esta cortina, lo que estáis viendo, y a mí no me veis. Es que yo vería exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, esas personas con esta cortina delante me dirían, eres de color azul, eres una carpeta, eres una cortina. No, no es verdad, yo soy otra cosa. Pero en verdad, para ellos, eso sería la gran verdad. ¿Qué sucede? Traducido y dicho en Román Paladino, que la persona que en la vida tiene la persiana bajada está desconectada de sí misma, no os puede ver. No se ve a sí mismo, no os ve. Ya podéis tener genialidad, ser fantásticos, maravillosos, no lo va a ver. ¿Qué os va a decir? Buah, ¿tú dónde vas? ¿Qué te crees, un genio? Buah, ni que fueras Einstein, o ni que fueras Edison o Da Vinci, vamos, te vas a creer tú que eres la reencarnación de Freud o quien quiera que sea. Claro, y entonces, ¿qué hace el desconectado? O sea, el yo desconectado. Vale, pues es verdad, como tú lo dices y que te considero filtrado porque eres el presidente de la compañía, eres mi padre, eres mi pareja, eres mi amigo, eres quien yo decido que eres la figura de autoridad en mi vida. Y claro, como he dejado la rebeldía a un lado, la he proscrito, pues entonces te creo. Efectivamente, no soy genio. Y entonces me comporto, arreglo a lo que yo he decretado, lo que yo decido creer, que no soy genial, que en mí no existe la genialidad. Es la profecía autocumplida. Eso es muy cotidiano. Hay muchísimas personas que están absolutamente convencidas de que no tienen ningún tipo de genialidad. Es más, de que eso es para unos pocos escogidos. Claro, como no están en esos escogidos, y como dice una amiga mía, como no soy ni tonta ni pastorcita, no se me aparece la Virgen. Pues no, va a ser que no. Entonces, por eso necesitamos la rebeldía, para rebelarnos contra todo eso y decir, ya, esto es una cortina, es tú armadura oxidada, simbólicamente es una manera de decirlo, pero yo no tengo nada que verlo. Que tú no me veas a mí, que tú no seas capaz de ver mi genialidad, no significa que yo no la tenga. Claro, enlazamos con el liderazgo. El líder es un rebelde.
Y el rebelde suele ser un líder. Puede que solo sea líder de sí mismo, pero ya es suficiente, bastante y no necesita más. Luego puede que sea un líder con misión de liderar a otros, que eso es otro nivel, otro apartado, otra historia. ¿Bien? Pero la persona rebelde se lidera a sí misma, se atreve a tener ideas propias y se atreve a tener opiniones y las dice. Claro, la persona líder que se lidera a sí misma porque tiene una rebeldía sana, estructurada, que le permite mostrar quién es y entrar en contacto consigo mismo y desde ahí, aparte de ser lo mejor que le ha pasado, mostrarle al mundo su genialidad, su autenticidad, ¿qué sucede? Que lo que vemos es lo que hay y lo que hay es lo que vemos. Y camina lo que habla, es decir, la congruencia. Es una persona que va de frente, que mira directamente, que es sincera, que es honesta, que no engaña, que dice lo que piensa, no lo que la gente quiere oír. Y además suele ser respetuosa, porque respeta las diferencias y en ese respeto también es una visionaria porque es capaz de ver diamantes donde los demás solo ven piedras. Y cuando está con otra persona es capaz de verle sus luces y sus sombras, pero sobre todo le ve su genialidad. Y no tiene celos de la genialidad de otras personas. ¿Para qué? ¿Y por qué iba a serlo? Si se sabe perfectamente genial en su vida. Claro, hay muchos ejemplos de líderes en esta vida. Yo hay un libro que me encanta y que os recomiendo, que es este de El ganador que todos llevamos dentro. Claro, aquí hay una serie de ejemplos en este libro de líderes naturales. Por ejemplo, Teresa de Calcuta. ¿Tenía una personalidad rebelde? Rebeldísimo, rebeldísimo. Vamos, tenía muy claro lo que quería, el objetivo y cómo tenía que hacer para llegar. Y si no, se lo inventaba. Porque eso es otra de las características de los genios, que se lo inventan. Inventarlo es mentir, no, es sacar de la nada, como Da Vinci, por ejemplo, inventan. ¿Bien? ¿Por qué? Porque donde los demás ven obstáculos, ellos ven oportunidades. Claro, la rebeldía también abre la puerta de la creatividad, obviamente, que es la prima hermana de la genialidad. La persona que no está constreñida, que está conectada consigo misma, es una persona abierta, es una persona 360 grados, que tiene visión panorámica, que está abierta a ver. Entonces practica, porque curiosamente el rebelde, el genio, tiene activado otro de sus, vamos a decir, programas, o también se les llama subpersonalidades, que es el crítico sano. Yo le pongo el apellido de sano para diferenciarle del crítico killer, o sea, el matador, o yo lo he bautizado el torquemartis, por aquello de el torquemado, es decir, el que baja la guillotina, el que sí o sí todo es malísimo. Claro, el crítico sano hace preguntas, reúne información, luego la procesa y la analiza. Claro, porque el genio también tiene, como decía Edison, un 1% de genialidad o de inspiración y un 99% de transpiración. Claro, el genio sabe que cuando se trata de conseguir objetivos, tiene que currárselo. Teresa de Calcuta se curraba muchísimo las cosas. Los demás veían obstáculos. Ella veía simplemente situaciones, oportunidad o situaciones. Tenía clarísimo que había una solución. Como decía mi abuela, todo tiene una solución y si no te la inventas. Si no la encuentras, invéntatela. Hay gente que ve obstáculos y entonces dice, no, pero es que, claro, eso es cuestión de, voy a quedar mal. Y hay veces en que me han dicho, Rosetta, tú haciendo amigos. ¿Haciendo amigos por qué? Porque digo lo que pienso, claro. La rebeldía es fantástica porque nos va a salvar del ostracismo de uno mismo. Obviamente, los demás nos van a criticar, pero yo prefiero hacer como Teresa de Calcuta, ver oportunidades donde los demás ven simplemente obstáculos, incluso los que no permiten que la rebeldía en sí mismo se manifieste, y que obviamente no van y le dicen ábrete sésamo, y sale la genialidad y todas las capacidades a pasear, y enarbolan la bandera de su identidad. ¿Qué sucede? Pues que están muy limitados, no solo es que ven obstáculos, es que los crean. Y esos sí que se inventan los obstáculos. Los inventan, los crean y son incapaces de ver
oportunidades. Y es más, niegan que existan las soluciones. Claro, una situación así puede ser desde un problema muy cotidiano hasta una empresa, ¿bien? O pongamos por caso que uno se ha quedado sin trabajo, ¿bien? A mí me cesaron hace muchísimos años. Como era una directiva, pues me gusta más emplear aquello de me cesaron, pero en verdad luego lo rebauticé como me empujaron hacia mi destino, es decir, me propinaron una patada en el real trasero y me dijeron, nada, zasca. Me despidieron, es decir, me empujaron hacia mi destino. Es la manera en que el rebelde en mí, la rebelde en mí, decidió reencuadrar las situaciones y donde había un obstáculo, convertirlo en oportunidad. Yo he conocido a personas que cuando las han despedido, lo han vivido como un obstáculo insalvable en su vida, como si fuera la gran muralla china que se extiende por todo el planeta y por toda la galaxia. El rebelde dice así, bueno, muy bien, voy a ver dónde hay una salida. Dónde hay una pequeña fisura en la muralla. Y a partir de esa fisura, si la encuentra y si no, empieza a golpear hasta que la crea, empieza a hacer un agujero por donde salir. Y desoye totalmente, no le interesa, hace oídos sordos a los que le dicen no puedes, no debes, eso es imposible. Le quita el y lo deja imposible. Mientras que, claro, el que no se dedica a ser rebelde, que quiere contemporizar y quedar bien con los demás, cuando le despiden empieza. Bueno, pues claro, fíjate la situación, la crisis que hay. Yo os puedo decir que llevo muchos años en el mercado laboral y aun cuando en España, en concreto, la situación laboral era inmejorable, había gente que le iba fatal. No encontraba trabajo y había trabajo por un tubo en este país. Estoy hablando de hace 2 o 3 décadas. Es igual. ¿Esas personas salían a ganar a la vida? No, salían a perder directamente. ¿Eran líderes? Para nada, para nada. Habían apostado por la mediocridad en vez de por la rebeldía, el liderazgo y la genialidad. Claro, uno puede decir, mira, fíjate la situación. Otro, el que sale a perder, ¿qué dirá? Porque claro, como no quiere rebelarse con la situación, deja que la situación le caiga encima, ¿qué va a decir? Fíjate la edad que tengo, ¿dónde voy? A lo mejor la edad son simplemente 32 años, 30, 31, 35, no 55. Hay gente mucho más rebelde, a veces con 70, 80 años, que con gente cronológicamente de 30. ¿Qué más excusas? Va a decir el que, claro, no tiene activadas la rebeldía, la genialidad, ni siquiera sabe que tiene un sésamo al que le puede ir y gritar ábrete sésamo. Desconoce que haya capacidades dentro de sí mismo y genialidades. La situación del mercado laboral, la edad, el nivel de estudios. Que yo no tengo estudios suficientes. Y si no dirá, pero si en mi sector hay tantísimos. Ahora con esto del personal branding, yo en mi época de publicista, pues le llamamos la marca, el hacer marketing de marca, el posicionamiento de la marca. Claro, se insiste mucho en buscar las características diferenciales y es verdad, todo el mundo tiene características diferenciales, unas innatas y otras que nos las vamos a crear, que es la experiencia que tengamos. Yo puedo tener unas características innatas, esas están muy bien conocerlas, pero a la hora de buscar trabajo tengo que ver de características que puedan ser prácticas, es decir, cuál es mi experiencia, qué puedo ofrecer que no ofrecen otros. Si no tengo suficientes de experiencia, tendré que recurrir a lo interior. No se trata de inventar, se trata de conocerse. Claro, el rebelde, como accede a su código deontológico propio, porque se atreve a confeccionarlo y dice, a ver, ¿cuáles son mis principios? Yo hace muchos años, como yo soy experta en PNL, estudié en California con Robert Dills y Judy Delousier. Una de las cosas que fui descubriendo al tiempo que aprendía es que, claro, los principios es importantísimo conocer. ¿Cuáles son tus principios? Que es importante para ti, pero importante en rango ya de innegociable, sagrado. Es el amor, es la creatividad, es la libertad, es la honestidad, es la sinceridad, es el dinero, ¿por qué no? Entonces, en función de los tres, fijaros que los 3 primeros principios son básicos. En función de ellos será el que os sintáis
bien o mal en un trabajo, bien o mal en una relación. Hace años a mí me ofrecieron un puesto de trabajo, no voy a decir la compañía, pero sí que os diré que es una compañía multinacional con varias divisiones, una de automoción y otra que en aquellos momentos pues tenía toda una división de cursos, seminarios, una escuela, vamos a decir, de negocios. Entonces buscaban a alguien que fuera a Italia a formarse y luego montara la escuela aquí en España. Cuando me entrevisté con la persona que me contactó desde Suiza y me entrevistaron aquí en España con el director de recursos humanos de la compañía, yo no quise saber el sueldo que tenía ese puesto. ¿Por qué no quise saberlo? Os preguntaréis. Porque me dijeron que querían una persona que hablase inglés e italiano, además de español, obviamente, que querían que tradujese sus manuales, que luego contratase a las personas que impartirían los distintos cursos, pero me dijeron que yo no podía ni impartirlos ni desarrollar cursos. Entonces le dije que muchísimas gracias, que había sido un placer conocerles, pero que el puesto yo no lo quería. Evidentemente, esto es de una rebeldía total, porque es una cuestión de liderar el destino propio. Conocía mis principios, lideraba mi vida y liderándole, conociendo mis principios, sabía que yo ahí no iba a ser feliz, pero ni en el minuto uno, porque yo no he nacido para traducir cosas. Es fantástico, sería fantástico si a mí me hubiera encantado traducir, pues mejor estaría de traductora en la ONU o de intérprete en algún sitio. Pero mi misión humana no es traducir manuales. Mis principios, entre ellos, entre los tres primeros, está la libertad y la creatividad. Claro, yo necesitaba poder crear, necesitaba libertad para manifestar mis características, mis capacidades, mi personalidad. Como no iba a poderlo desarrollar y aquello iba a chocar directamente contra mis principios y me iba a encontrar anímicamente mal, dije que no. Yo creo que ese señor, el director de recursos humanos, todavía no comprende el por qué yo no acepté. El italiano, que estaba en Suiza y que fue el que me contactó, lo comprende perfectamente. Otra persona que no hubiera tenido la rebeldía activada, que no hubiera liderado su vida, posiblemente, o yo mismamente, sin ir más lejos, si yo hubiera estado en ese modo rebeldía off y liderazgo, no sé ni lo que es, liderarme a mí misma, ser el líder de mi vida, posiblemente hubiese tratado de agradar a aquel señor de recursos, aquel director de recursos humanos y convencerle de que yo era la persona más idónea para el puesto. Luego hubieran salido sarpullidos de todo el poco. Bien, conoceréis esas situaciones en el mundo laboral. No estoy a gusto, mira al jefe, mira cómo es, fíjate tú, esto, quejarnos a Kuseiner y que Heiner. ¿Por qué? Porque el genio está clarísimo que está aprisionado dentro de la lámpara y no puede salir. Claro, ¿cómo vamos a destapar esa lámpara y dejarlo salir? La rebeldía, el atrevernos a conocernos, el atrevernos a manifestarnos como somos. Claro, atrevernos a pensar que somos geniales, atrevernos a considerar que somos lo mejor que nos ha pasado. ¿Qué nos dicen la mayor parte de los libros? Que el líder se hace. Yo estoy totalmente, absolutamente, 100% en desacuerdo. Donde quiera que vaya, siempre digo lo mismo. El líder no se hace, el líder nace. Es una genialidad, es algo que llega con nosotros a nacer. Bien, luego se puede aprender, se aprende a ser un buen manager. Mozart era un líder, es decir, un genio, y había nacido. Mozart lideraba su vida, hacía lo que le venía en gana. Como suele ser con la gente altamente creativa, suele ser genio. ¿Por qué? Porque es un líder. ¿Por qué? Porque lo primero que activa es la rebeldía. Es que empieza todo por ahí, por la rebeldía. ¿Bien? Evidentemente, no siendo un genio como Mozart, se puede aprender a componer y componer incluso cosas que estén bien. Claro, no la genialidad, evidentemente. Cosas que estén bien, ser un virtuoso. Sí, Salieri era un virtuoso, pero nunca pudo llegar a un genio, por eso odiaba tanto a Mozart. Claro, ¿qué sucede con el líder y con el manager? Una persona, para empezar, tiene que reconocer que, bueno, que no tiene esa característica, no es un líder nato. No pasa nada. No se es mejor o peor persona por ser un líder, por tener liderazgo como una característica de genialidad o carecer de la misma.
en absoluto. Primero, conocernos y aceptarnos. Si resulta que ese liderazgo pues no vino conmigo como no vino la genialidad para cantar o para componer música o crear unas pinturas maravillosas o diseñar edificios fantásticos, porque uno puede tener la genialidad luego expresada vía la arquitectura, pues no pasa nada, se puede aprender a ser un buen manager. Entonces tiene que empezar por practicar lo que en PNL se llama el pacing and leading. Pacing, en inglés el pace es el paso. Es decir, lo primero que practica todo buen manager y uno que también quiera hacer un buen uso de su liderazgo es el pacing, el acompasar. A mí me lo explicaron como Ritintín y la caravana. Hace muchísimos años había una serie, al menos aquí en España, y de hecho venía de Estados Unidos, en donde había un perro llamado Ritintín lo llamamos aquí en España, que tenía en una serie de estas del oeste que guiaba, su misión era guiar a la caravana. Claro, Ritintín era un perro, 4 patas, como los caballos, pero perro, no caballo. Ladraba, que nos relinchaba. Entonces, ¿qué hacía Ritintín? Pacing. Es decir, lo primero que hacía era, como buen manager, buen manager, luego era un líder también, pero de entrada Ritintín era un buen manager. Decía, vale, lo que hace un mal manager es, seguidme, porque yo lo digo, porque yo soy el director, porque a mí me da la gana, pero el buen manager hace el pacing. Ritintín decía, así, voy a hacer el pacing. Y se ponía a hacer lo que hacían los caballos, les dejaba hacer. Cuando los caballos le habían aceptado porque veían que no les imponía, sino que él era, a pesar de ser el que tenía que guiar la caravana, se ponía a seguir a los caballos llevaban un momento en que le aceptaban, le integraban como uno, por aquello de la empatía. Y en ese momento era cuando ya una vez los caballos le habían aceptado, Ritintín empezaba la fase del leading, del liderazgo. Entonces empezaba a liderarles, a llevarles en la dirección que tenía que llevar la caravana y al ritmo que tenía que llevarla. Evidentemente, ese es el tipo de liderazgo, es decir, el buen manager marca el camino, evidentemente. ¿Bien? Pero primero tiene que hacer el pacing, seguir. Claro, un buen manager puede aprender a bien dirigir y le importarán mucho a las personas. Por regla general, el líder nato, es una persona que cuenta consigo misma y es mucho más individualista que la mayoría, vamos a decirlo. Claro, puede ser un líder que además tenga desarrollado como tipología de su personalidad, que esté orientado a las personas, o si es un líder más espíritu libre, pues es una persona que liderará su vida, marcará el ritmo, será punta de lanza, será innovador, será alguien que romperá con las normas establecidas, que creará y abrirá nuevos horizontes y los creará, abrirá caminos y los creará para otros, pero no podrá ser un buen manager, porque será como una suerte de líder pues poco empático, porque irá a la suya. Entonces, ¿eso es malo? No, lo malo es no aceptar esas características y empeñarse, por ejemplo, en dirigir equipos cuando esa persona, ese estilo de líder individualista, espíritu libre, está muchísimo mejor trabajando individualmente, para sí mismo, creando y ofertando su trabajo porque su equipo es él o ella y ahí está. Claro, evidentemente muchas personas, la persona que está conectada con sí mismo dice, yo soy de estas características, las acepto y me llevo genial conmigo mismo. El problema viene cuando no queremos aceptar quiénes somos y distorsionamos la rebeldía. La encerramos, la amordazamos y no queremos saber nada de ella y nos dedicamos a quedar bien con la gente. Claro, en ese caso, una persona que lo suyo es trabajar individualmente, se empeña en ser manager de equipos. Es horroroso. Y además se empeña en ser incompetente como manager y mediocre. ¿Por qué? Porque encima tampoco reconoce sus limitaciones. Uno puede ser un super líder, pero eso no significa
que sepa ser manager o que tenga todas las habilidades desarrolladas. El que uno sea un genio de la música no quiere decir que vaya a ser genio en idiomas, en cocinar, en cualquier otra cosa, en escribir. No, para nada, en absoluto. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Quiero decir, aceptar, conocer nuestras características y aceptarlas. Llevarnos bien con ellas. La persona que le gusta trabajar en equipo, que lo haga, que no se dedique a trabajar por su cuenta de forma individual, porque va a echar mucho de menos las sinergias que se crean en equipo. Sin embargo, la persona que trabaja preferentemente muy a gusto consigo misma, pues que siga trabajando de forma individual. La gente, por ejemplo, exploradores. Los exploradores son unos líderes, espíritus libres, o unos espíritus libres que lideran sus vidas. ¿Bien? Con lo cual, para empezar, tenéis que pensar, ¿yo estoy liderando mi vida, sí o no? Es decir, ¿me atrevo a tener opiniones propias de cara a mí, sí o no? Y una vez las tengo, ¿me atrevo a decirlos? ¿Estoy siempre pendiente de quedar bien con los demás o no quedar mal? ¿O me dedico a quedar bien conmigo mismo? Obviamente, quedar bien con uno mismo no significa ser irrespetuoso con los demás o faltar a la ética. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de contar con uno. Es decir, el amor bien entendido empieza por uno mismo. ¿Practico el salir a ganar a la vida? ¿O practico el salir a perder? ¿O el salir a no ganar? ¿O el salir a no perder? ¿Bien? ¿Veo obstáculos en las situaciones? Es lo primero que veo. O aunque no los vea, los creo. Cada día cuando me levanto y las situaciones con las que me encuentro y me relaciono, las observo siempre de pensar en lo negativo, generar problemas, esto no puede ser, ya verás cómo esto nos va a salir fatal, nos va a faltar el dinero, es decir, soy una especie de agorero de Torquematis tocapelotis, o por el contrario, me oriento hacia las soluciones. Busco siempre, a ver, qué solución puede haber, por dónde puede haber una grieta, una fisura en la muralla, en el obstáculo, y si no, lo creo. ¿Me importa el quedar bien con los demás o me importa el quedar bien conmigo mismo? Hago como Teresa de Calcuta, tengo muy claro hacia dónde quiero ir y cuento conmigo, con lo que son mis principios, o trato de contemporizar con los demás. ¿Hago caso a lo que me dicen de no puedes, no debes, es imposible? ¿O hago oídos sordos y pienso, bueno, pues si otro lo ha conseguido en este mundo, yo también lo puedo conseguir? Hay muchísimos casos, porque, por ejemplo, Viktor Frankl, que fue el creador de la logopeda y superviviente en Auschwitz, en un campo de concentración, pues se cuenta de él que él hizo muchas cosas de las cuales luego ha desarrollado la PNL, que es contar consigo mismo. Él decidió actuar como sí. Él decidió que existía, que de allí era posible salir. Y se dedicó a actuar como sí. Obviamente demostró que era un líder nato. Una, que se dirigía a sí mismo, se lideraba, y dos, que obviamente lideró a otras personas. Pero para empezar, obviamente, el buen liderazgo empieza por uno mismo. Él se lideró a sí mismo y dijo, de aquí se puede salir. Se autoconvenció de ello y empezó a comportarse como si aquello fuera posible y al final, obviamente, posible. Pero esto es igualmente válido para una enfermedad. Las creencias determinan los resultados. Si yo considero que es posible sanar de lo que sea, así será, se organizará todo mi sistema. Es decir, el líder cuenta consigo mismo. Luego, como buen líder natural, cuando pide opinión a otros, decide a quién le pide opinión o parecer o consejo y por qué se lo pide. Claro, la persona que no es un líder natural ni tampoco se lidera a sí mismo, es decir, que es una ovejita, un seguidor, o lo que yo llamo estar en modo humanoide, escuchar a los demás. Y si los demás le dicen, no debes, no puedes, no tienes por qué hacer esto, no lo hará, ni siquiera lo intentará. Luego se flagelará, se victimizará, ves, todo me sale mal, es que a mí no hay manera de que nadie me
llame, me contrate, mientras los demás son felices y tienen muchísima suerte, pues yo no la tengo. A ver, el líder, otra de las cosas que se nota que es un líder, cuando se encuentra con una pared, en vez de hacer esto, tratar de romperse la cabeza contra la pared, lo primero que hace es hacer un escaneo. He dicho, claro, obviamente, aplica un agujero en la pared. Pero lo primero que hace es decir, bien, voy a considerar las posibilidades. Esta pared es un muro de cemento armado que yo me voy a romper la cabeza intentándolo, o puede ser que la solución sea saltarlo. Voy a hacer como el agua, lo salto, lo bordeo, hago así. Claro, el líder busca soluciones, busca las oportunidades en los problemas, porque siempre, en todo mar de problemas, siempre hay una isla llamada oportunidad. La frase no es mía, no recuerdo de quién es, pero hace muchísimo tiempo que la vi, creo que fue en inglés para empezar, y me encanta, es verdad, en todo mar de problemas siempre hay una isla llamada oportunidad. Y como decía mi abuela, hay una solución para todo. Si no la encuentras, créala, invéntatela. Claro, uno que se lidera a sí mismo dice, vale, aquí no puede ser, pero a lo mejor la puerta ante el no que me dan, en vez de empeñarme en romperme la cabeza contra esa puerta que me han dicho que no, voy a ver de qué manera yo puedo conseguir lo que quiero, pues vía otra manera. Claro, Teresa de Calcuta era muy empecinada, pero siempre daba golpes, o sea, golpeaba su cabeza contra la misma puerta que se había cerrado. No, decía, sí, por aquí no puede ser. A ver, ¿por qué? Se inventaban los caminos hasta llegar a donde quería llegar ella y conseguir lo que quería conseguir. Obviamente, el líder se atreve a tener sueños, porque el rebelde ve lo que otros no pueden ver. Yo considero que la rebeldía tiene muy mala prensa, pero hay que darle la vuelta, porque verdaderamente, igual que titulé el libro El secreto está en el genio, podría haberlo titulado El secreto está en la rebeldía, pero me gustaba mucho más la genialidad, porque es como que lo engloba todo, todas nuestras capacidades, nuestras habilidades. En el fondo de lo que estoy hablando es de que todos somos únicos e irrepetibles. La diferencia está en que hay gente que le encanta ser única e irrepetible y hay personas que tratan de disimular que lo son y otras están renegadas, peleadas y no quieren saber nada de ser únicas e irrepetibles. Quieren pertenecer al montón. Y luego se quejan. Así que queréis liderar vuestra vida, ser el líder de vuestra vida, el despertar al líder en vosotros, pues ya sabéis, el secreto está en el genio. Yo estoy viendo la hora, faltan unos 18 minutos, y entonces estaré encantada de contestar a vuestras preguntas, porque entonces es más bonita la interacción y lo vamos a hacer muchísimo más productivo todo esto, porque me puedo pasar hasta el día del juicio final contándoos cosas. Y yo encantada de trasladártelas. Así que vamos a comenzar con Natalia Moreno de Colombia, que dice, una vez identificado que tengo un genio en mí, ¿de qué manera lo libero? La rebeldía. Claro, que se haga una lista de cuáles son sus características. Y entonces que piense, a ver, ¿qué es lo que me hace única y diferente? ¿Cuáles podrían ser mis talentos en T mayúscula y mis talentos en T minúscula? Y también que se pregunte, ¿estoy dispuesta a ser diferente a los demás? Porque yo creo que esa es la pregunta del millón. ¿Estoy dispuesta a diferenciarme? ¿Estoy dispuesta a creer en mí? Y entonces, a partir de ahí es cuando uno ya entra, explora y dice, a ver, ¿qué es lo que se da de natural en mí? Mis talentos en T mayúscula o en T minúscula. ¿Qué es lo que yo no he tenido necesidad de ir a ninguna escuela a aprender? Que es algo que está ahí en mí. Que en ninguna escuela me pueden enseñar. Porque hay personas que saben cocinar. Saben cocinar, hay una parte de técnica, pero previamente a esa técnica, esa persona, ya de natural desde pequeña, mostraba una tendencia especial a combinar sabores, ya sabía cómo hacer aquello. Luego, obviamente, le ha puesto técnica, pues como un músico o un cantante,
Hay gente que nace con un don. Por ejemplo, Montserrat Caballé, la gran soprano española, ella tiene una técnica buenísima, pero debajo de esa técnica o antes de la técnica hay una genialidad, una voz natural, con una genialidad auténtica, que nació con ella, igual que Alfredo Kraus. Plácido Domingo, él confiesa que dice que él es mucho, lo suyo es mucho de haberse currado, es decir, que él confiesa ser un virtuoso. Pues continuamos con Rosana Mancinelli de Argentina, que comparte dos experiencias con nosotros. La primera dice, ¿dónde está mi pelirroja? Soy de Argentina, Rosetta, y cuando te encontré en YouTube vi tus vídeos sobre las recetas de autoestima, que hiciste 9, y entonces le enviaba por WhatsApp a mis amigos todos los días uno e hicimos una novena, el número 9, hermoso número, lleva la energía de la transformación, lo viejo es desechado, se prepara para recibir nuevamente al uno, es decir, un nuevo ciclo, el comienzo. Gracias, gracias y gracias por estar y ser. Un abrazo. Y en cuanto a la rebeldía, es que comparte dos experiencias con nosotros. Dice que en un momento dado de su vida también fue rebelde porque los médicos, que muchas veces hacen pronósticos más que diagnósticos, pues le comentaron que su abuela necesitaba una operación cuando tenía 75 años, pero que ella no la vio necesaria, decidió que no la operara y ahora tiene 101 años y su corazón sigue latiendo. Esa sí que es una auténtica genia. Sí, sí. Y continuamos con las preguntas, en este caso de Celia desde España, que dice, hola Rosetta, gracias por tu presencia. Tengo una duda, espero que puedas ofrecerme una respuesta o una guía para poder orientarme. Una persona como yo, que no ha tenido oportunidades laborales, por lo cual no tengo experiencia, ¿cómo puedo sacar lo mejor de mí y mostrar mis cualidades para diferenciarme y tener una oportunidad? Muchas gracias, bendiciones. Pues vamos a ver, no has tenido experiencia laboral, pero tienes experiencia vital, con lo cual piensa en cómo has llegado hasta el momento presente de tu vida, cuáles son las características que puedes extraer de ahí. Es lo que yo decía, en vez de ver obstáculos, ver oportunidades. Una persona que no tiene experiencia laboral, a lo mejor en una empresa, no significa que no tenga experiencia en la vida. Entonces, tienes que pensar positivamente de ti, tienes que ser amable y empática contigo y desterrar el no. Y entonces, buscar siempre un sucedáneo. Yo, cuando en mi etapa de publicista, cuando tenía que hacer una estrategia para un producto e iba a buscar, entonces solo teníamos el Estudio General de Medios, no existían todavía los audímetros, había otro tipo de analizar las audiencias, es decir, si la gente veía este programa de televisión, veía el otro. Cuando en el cuestionario del Estudio General de Medios no encontraba un producto, iba a buscar a uno que se le pareciese, que yo pudiera utilizarlo como de sustituto o sucedáneo. Entonces, el rebelde, la rebeldía en ti te va a permitir hacer ese paralelismo. No tengo experiencia laboral, pero tengo experiencia vital. Si la vida fuese una empresa, entonces, ¿cuál sería tu perfil? ¿Cuál sería tu currículum? ¿Qué podrías ofrecerle a una empresa basándote en tu experiencia? Y de hecho hay un anuncio creo recordar, de Coca-Cola o algo así, en donde hay pasa que es más rebelde el hijo, y entonces postula a la madre, y ¿por qué? La madre va a buscar trabajo y le dicen que no tiene experiencia laboral. Entonces el hijo le dice, ¿cómo? Mire, ha llevado un hogar, ha gestionado tanto, la vida de 3 hijos, los ha sacado adelante, etcétera, etcétera. O sea, que se le ha ocurrido a más de uno. A los publicistas ya se les ha ocurrido. Así que tú piensa en la vida, tu vida, como si hubiese sido tu trayectoria laboral. Y seguro que vas a encontrar muchísimas cosas. Y estoy segura que esta noche, y si no, vamos, y me escribes en el Facebook, pues mínimo seguro que has encontrado un talento. Norma Zambrano nos escribe desde México y también habla del tema laboral. Yo tengo un trabajo que no me gusta mucho, pero he buscado lo que me agrada y no lo encuentro. Tengo que pagar mis compromisos, así que por eso acepté el trabajo. ¿Esto es bueno o me está alejando de mi objetivo? Bueno, yo creo que ella misma se ha respondido. Creo que la respuesta va implícita en su pregunta. Claro que le está alejando de sus objetivos, pero no de sus objetivos. La está alejando, vamos, te está alejando de ti mismo. Te voy a hablar en primera persona, te está alejando de ti, porque perfectísimamente, si tú
crees que es posible y te centras en buscar oportunidades y en crearlas, encontrarás un trabajo donde seas feliz y donde puedas además pagar tus cosas perfectamente y no estarás peleándote contigo. Piensa que mañana es tarde para ser feliz y que todo eso son excusas de perdedor o de salir a no ganar, porque uno lo que significa es que uno no cree en sí mismo. Entonces la vida es demasiado corta y en la que te des cuenta te habrá pasado la vida aquí en la Tierra pues mal viviéndola. Te habrás alejado tanto de tu objetivo que al final te olvidarás hasta de que tenías un objetivo, tenías sueños. Así que a revirar, a hacer una estrategia de, pues bueno, conseguir tus objetivos. Hay un libro mío publicado en México, hay varios, y luego por Amazon se pueden conseguir otros, que mucha gente me escribe, es PNL, la llave del éxito, aunque yo creo, hay gente que utiliza ese libro, yo considero que El secreto está en el genio, es también muy válido y se puede encontrar en Amazon. Y si no, yo hago de hada madrina, que trabajo con gente por todo el mundo vía Skype. Enseño a hacer estrategias ganadoras. Guillermo Aijón de España dice, explicas genial, te entiendo perfectamente. ¿Es una barrera la edad en un proceso de cambio? Que para nada, jamás. No sé, el líder nato, el rebelde, dice, ¿la edad qué edad? A mí cuando me dicen, Roseta, ¿qué edad tienes? Digo, ¿cuál de todas? ¿La cronológica, la psicológica, la del alma o la de las hormonas? La edad nunca es. Y fijaros la historia que ha contado la de Argentina. A los 75 años, su abuela, rebelde total, dijo que tururú, tiene 101 años en la Tierra. La edad es una barrera, un obstáculo si nosotros queremos que sea así. Si no, no es edad, perdón, no quiere decir que no es obstáculo para nada la edad, que es la edad. La edad que es un punto de referencia de, pues como un avión, ¿cuántas horas hace que ha aterrizado el avión? Yo en verdad no digo cuántos años tengo, sino cuántos años hace que yo aterricé en la Tierra en esta vida como Roseta. Vamos ahora hasta México con María Sanabria, que dice, ¿para ser líder tienes que haber sido un estudiante de 10 en la escuela o no es necesario? No, porque el liderazgo no está directamente relacionado, o sea, no es directamente proporcional a las notas o a los grades, como les llaman. No tiene nada que ver. Einstein, por ejemplo, según cuentan sus biógrafos, suspendía en clase. Hay gente que es mala estudiante porque no se siente motivada. Se aburre en clase y como se aburre, pues suspende. Puede tener una genialidad que no tenga nada que ver con el estudiar. Hay gente que es genial y además le encanta estudiar y saca buenas notas, y hay gente que no le importa sacar buenas notas porque a lo que va a la escuela es a aprender. Cuando yo estaba en segundo de carrera, aquí en España, yo estudié en Barcelona, en la Universidad Autónoma, la primera carrera, y en segundo estaba trabajando, empecé mi primer trabajo en una agencia de publicidad. Y el que fue mi primer jefe me dijo un día, que yo estaba muy disgustada porque me habían puesto, no sé si un 6 o un 5 aprobadito en vez de una supernota, me dijo que en la agencia de publicidad había trabajado personas que habían llegado con unas notazas impresionantes, pero que puestos a trabajar eran muy malos profesionales. Y otras personas que habían llegado con suspensos habían resultado ser pues unos genios, con lo cual no tiene nada que ver. Afortunadamente, es como decir, relacionar la genialidad con el dinero. Hay personas genios, que han nacido en barrios marginales, en familias disfuncionales, en medio de las condiciones más obstaculizadoras y salieron. La genialidad es algo que viene con uno al nacer, afortunadamente. Vamos ahora hasta Colombia, donde Jessie Alexander dice, ¿tienes alguna recomendación o algún ejercicio para el desarrollo personal? Gracias. Uy, tengo muchísimos, pero muchísimos, claro. A ver, voy a recomendar, antes de que se me olvide, tengo un programa de radio que son podcasts con los cuales se pueden, yo les llamo descolgar en vez de descargar, La vida en Roseta, aparte de esos vídeos que ya había descubierto la Argentina,
en donde tengo otro color de pelo. Yo, como buena hada, voy cambiando los colores de pelo. Entonces, La vida en Roseta, hay vídeos y hay un programa de radio donde dura media hora y están varias secciones y hoy doy varias cosas. Desarrollo personal, tengo un montón de libros. Podéis leer artículos muchísimos en varios portales, buscarlo todo con Roseta Forner. Hay un montón de vídeos también míos sobre desarrollo personal aquí en Mindalia. Está la conferencia anterior, Soy lo mejor que me ha pasado, que también está basado en un libro del mismo título que se publicó en marzo de este año. Pero lo que resume todo es esa filosofía mía del desarrollo personal es soy lo mejor que me ha pasado. Es decir, descubrir cuáles son mis principios, cuáles son mis características, cuál es mi código deontológico y hacer el compromiso de dedicarme a ser fiel a mí misma y mostrarlo. No hay mejor desarrollo personal que el descubrirlo. A partir de ahí hay muchísimos ejercicios. A ver, voy a tratar de todos los que tengo, pues, por ejemplo, el de si yo fuera un planeta, ¿qué planeta sería? Imaginaros que en vez de ser uno, ¿quién es? Pues es un planeta, ¿vale? Entonces, soy un planeta. ¿Qué tipo de planeta sería? ¿Qué me llamaría la atención? ¿Por qué me llamaría la atención eso? ¿Qué miedos surgirían a llegar a ese planeta? ¿Qué me podría llegar a sorprender? Otro que se me ocurre tirando ahí de tal, porque tengo tantísimos, por ejemplo, mis innegociables y mis negociables. Eso también es básico conocerlo. Mis innegociables en general, luego puede ser en particular en la pareja, en la amistad, en el trabajo, etcétera, y cuáles son mis negociables. Otro que es básico, considero en el desarrollo personal, derechos y responsabilidades. ¿Cuáles son mis derechos? O me da la gana tener derechos. Y a cada uno de esos derechos, ¿qué responsabilidad la acompaña? Bien. ¿Cuáles son mis creencias? También tengo un ejercicio dedicado a las creencias. Yo le llamo limpieza de armarios, hacer una lista de las creencias que tengo en general, o puede ser en particular acerca de mí, mis talentos, la edad, etcétera, y luego clasificarlas en mías o no mías, o me tiran de la sisa y me fastidian, o me encantan y me facilitan y me abren las alas. O sea, hay un montonazo de cosas. Otro día podemos hacer una conferencia sobre específicamente temas. Vamos, ejercicio número 1, desarrollo personal. Ejercicio número 2. Siguiente pregunta. Seguimos. Seguimos con Raúl, que escribe desde Bélgica y dice, me gusta mucho lo que dices, pero la crisis es una realidad y cuando uno tiene que pagar facturas, a veces hay que aguantar ciertos trabajos. ¿Hay alguna manera o ejercicio de afrontar estas situaciones para no sentirse uno infeliz? Hombre, sí, cambiar, reencuadrar la situación. En vez de decidir, no me queda más remedio por culpa de la crisis de sacar el Acuseiner y el Quejein, es decir, bueno, es una opción que yo tengo. O sea, yo decido aguantar este trabajo en nombre de la crisis. Claro. Es que cuando buscamos... a ver, la figura del chivo expiatorio es fantástica. El rebelde no busca chivos expiatorios, no hay necesidad. El rebelde decide quedar bien consigo mismo. Nadie nos obliga a tener un trabajo. Pagar facturas, decidimos nosotros libremente qué facturas pagamos, a cuáles nos comprometemos y por qué sí. La crisis, si está trabajando en Bélgica, creo que hay una situación mejor que la que hay en España, ¿vale? Entonces, la persona que sale a ganar a la vida, yo le recomendaría que buscara este libro, El ganador, que todos llevamos dentro, porque, a ver, hay estrategias de salir a ganar, hay estrategias de salir a no ganar, hay estrategias de salir a perder y otras de salir a no perder. El decir la crisis y buscar un chivo expiatorio es una estrategia, vamos a decirlo así, de salir a no ganar. La crisis no tiene la culpa, la crisis es una circunstancia. Yo ya he dicho que yo trabajo, tengo uso de razón laboral. En una época, en los años 80, por ejemplo, en España, en el mundo de la publicidad, se ganaba dinero a puertas y había una situación laboral en España impresionante. Era buenísima. ¿Había gente en el paro y que tenía crisis? Así. ¿Por qué? Pues por 50.000 razones. Entonces, primera medida. Vamos a ver. Uno no aguanta nada.
nadie nos hace nada que uno no consienta. Yo tenía un profesor en Estados Unidos que decía, what you permit is what you promote. Eleanor Roosevelt decía, nadie te hace sentir inferior, ni mal, ni tal, si no es con tu consentimiento. Yo, que tú, querido chico de Bélgica, me pondría la corona, tiraría las excusas, me pondría la corona y diría, a ver, yo decido, negocio conmigo que estas son las facturas que voy a pagar de esta manera. Y este trabajo, ¿vale? Yo negocio conmigo que pagan mis habichuelas, las que yo he decidido que son mis facturas. Y lo que voy a hacer es considerar, analizar los pros y los contras de este trabajo, las ventajas y las desventajas. Y también considerar un escenario alternativo, pros y contras de buscarme otro trabajo. Entonces, ¿cuál es mi parte? ¿Cómo contribuyo por acción y por omisión? Porque yo he dado cursos a directivos y en empresas y cuando se me han quejado he dicho, bueno, digo, si no solucionas ese problema, te cambiarás a otra empresa y cuando deje de haber el factor novedad y todo empiece a formar parte ya del paisaje, resulta que volverán a emerger los mismos problemas que había en la empresa. Porque en realidad los problemas no están en la empresa, somos nosotros los que nos relacionamos o nos sentimos atraídos por ese tipo de circunstancias y si no, los creamos. Vamos ahora con una pregunta desde Alemania, Becker Venus, que dice, ¿cómo puedo ser un genio y un conquistador en el amor? Vaya por Dios, eso es otro seminario. Pero te puedes leer, a ver, de mis libros, El último sapo que besé, Piensa como un hombre, siente como una mujer, y El príncipe azul que dio calabazas a la princesa que creía en los cuentos de hadas. ¿Cómo ser un genio y conquistar en el amor? Pues para empezar, enamorándote de ti mismo, siendo lo mejor que te ha pasado. No hay nada más seductor que la persona que está a gusto consigo misma. Muy buen consejo. Pues nos podríamos quedar aquí, la verdad, escuchándote. Sí, toda pero la creo noche. que tenemos una limitación de tiempo, ¿verdad, Susana? Sí, pero bueno, te puedo leer alguna pregunta más y nos vamos a concluir la conferencia con un agradecimiento. Así que te leo la última pregunta. Dice, ¿es posible modificar la tendencia de líder a... Espera, que no lo pone aquí. A manager o viceversa? A ver, el líder nace, el manager se hace. Entonces, lo que se puede aprender es a ser un buen manager. Más quería agradecer a todo el mundo que ha estado y me ha encantado preguntas desde todas partes del mundo y decir que, bueno, que me podéis encontrar aquí en Mindalia, obviamente, en los vídeos y en Facebook ponéis Roseta Forner, estoy multiplicada, hay varias páginas con mi nombre, todas soy yo. La página también de Soy lo mejor que me ha pasado. Y bueno, ya hasta la próxima, que creo que tenemos otra conferencia en el mes de julio. Ya eres asidua en las conferencias de Mindalia, nosotros encantados de tenerte aquí. Pues si te parece, mira, nos vamos a despedir con una felicitación. Dice Gloria Horta de México, excelente presentación, gracias Roseta y gracias Mindalia, saludos Susana, he comprendido hoy toda reacción a lo largo de mi vida y me siento feliz de haber sido quien soy y hoy con esta conferencia entiendo toda mi forma de ser. Gracias, gracias. Madre, qué maravilla. Pues me uno a las gracias de Gloria, de verdad, encantados de tenerte, como he dicho, expectantes para volver a escucharte el próximo mes, exactamente. Recordarle a la gente que hoy nos acompaña que, como tú bien has dicho, están conectados desde muchísimas partes del mundo diferentes. Agradecerles, como siempre, su asistencia a las conferencias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Besos a dados. Gracias. Gracias.